Hola, en esta ocasión vamos a hacer los ejercicios de movimiento uniformemente acelerado. Vamos a comenzar por el primero, en el cual nos dicen que a partir de la gráfica de velocidad contra tiempo que vemos acá, construyamos las gráficas de aceleración contra tiempo y posición contra tiempo. Y además identifiquemos cuáles intervalos corresponden a los movimientos de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, para comenzar, tenemos aquí las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y nos vamos a comenzar por tabular la aceleración contra el tiempo. Para esto comenzamos tabulando tiempo contra aceleración en metros por segundo cuadrado. Y vamos a mirar cada uno de estos tiempos que tenemos aquí en la gráfica. Entonces van de 2 en 2 hasta 15. Tenemos aquí 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15. Y la aceleración vamos a calcularla utilizando esta ecuación de acá. Entonces, como vemos aquí la aceleración, si la despejamos nos daría velocidad final menos velocidad inicial, que velocidad inicial está sumando, pasa aquí a restar, y la t que está multiplicando a la aceleración pasaría a dividir. Y lo que vamos a hacer es reemplazar para cada uno de estos tiempos, para cada uno de estos tiempos vamos a reemplazarlos acá para obtener la aceleración. Pero lo vamos a hacer intervalo a intervalo. ¿Qué quiere decir esto? Primero lo vamos a hacer de 0 a 2 segundos, luego de 2 segundos a 4 segundos, de 4 a 6 y así sucesivamente. Vamos a comenzar entonces con la velocidad final la aceleración para el intervalo 1 sería velocidad final. Tenemos aquí que la velocidad final del intervalo de 0 a 2 sería 4 metros por segundo, de acuerdo a la gráfica, ya 4, menos la velocidad inicial, es decir, en el tiempo 0, también es 4 metros por segundo, sobre el tiempo. El tiempo, como vemos, sería del intervalo de 0 segundos a 2 segundos, por lo tanto serían 2 segundos. 4 menos 4 da 0, metros sobre segundo, y sería aquí 2 segundos. Entonces aquí segundo con segundo se multiplica, y 0 dividido en 2 da 0 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí nos daría 0, nos daría aquí 0 para este de acá. Y si vemos para el intervalo de 2 a 4, aquí tampoco la velocidad cambia. Entonces, si lo hacemos también a mano, lo pueden hacer ustedes en sus casas, vamos a tener aquí que la aceleración también va a ser 0. Ahora vamos a hacerlo para el intervalo de 4 segundos a 6 segundos, hacer el cálculo. Entonces, para el intervalo de 6 a 4 tendríamos que la aceleración es velocidad final en 6 segundos. Vemos que la velocidad es de 6 segundos también, 6 metros por segundo, 6 menos la velocidad inicial, es decir, en 4 segundos la velocidad es 4 metros por segundo, sobre el tiempo. Entonces el tiempo iría de 4 segundos a 6 segundos, daría 2 segundos. O podemos hacer también la resta, esta t podría ser un delta t, delta de tiempo entre el tiempo final y el tiempo inicial. El tiempo final sería 6 menos 4
segundos, 6 menos 4 da 2, sobre 6 menos 4 da 2, metro sobre segundo. Vemos que la aceleración es 1 metro por segundo al cuadrado. Tenemos acá 1. Y continuaríamos con el siguiente intervalo. El siguiente intervalo sería de 6 a 8 para la velocidad final en 8 segundos. Si nos vamos a la gráfica, sería de 8 metros por segundo. Entonces tendremos acá 8 menos la velocidad inicial, es decir, en 6 segundos son 6 metros por segundo. El tiempo sería acá 8 segundos, que sería el tiempo final, menos 6 segundos, que sería el tiempo inicial. Entonces 8 menos 6 da 2, y 8 menos 6 en el denominador también da 2 metros por segundo sobre segundo. La aceleración sería 2 dividido en 2, da 1 metro sobre segundo al cuadrado. Y si lo hacemos también para el intervalo de 10 a 8, también vemos que la velocidad para 10 segundos sería 10 metros por segundo, y para 8 segundos sería 8 metros por segundo, y como la diferencia es de 2 segundos, pues también nos daría 1 metro sobre segundo al cuadrado la aceleración para este intervalo de tiempo. Ustedes lo pueden verificar en sus casas. Y ahora vamos a hacerlo para el intervalo de 12, o sea, de 12 segundos a 10 segundos. Tenemos que la aceleración va a ser igual a la velocidad final. Entonces, para 12 segundos vemos que la velocidad son 6 metros por segundo. Bueno, 6 menos la velocidad inicial, es decir, para el intervalo, para el tiempo de 10 segundos, la velocidad inicial era 10 metros por segundo. Entonces 6 menos 10 dividido, estos son metros por segundo. El tiempo son 12 segundos menos 10 segundos. Entonces 6 menos 10 da menos 4 metros por segundo sobre 12 menos 10 da 2. Entonces menos dividido en más da menos, 4 dividido en 2 da 2, y nos daría metro sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí nos daría, para 12, daría menos 2. Y si realicen ustedes en su casa para el intervalo de 12 a 14 y luego de 14 a 15, vamos a ver que también nos va a dar menos 2 esta aceleración. Nos da negativo porque aquí la velocidad ya empieza a decrecer. Las velocidades finales van a ser menores que las velocidades iniciales para este intervalo de acá. Y una vez que ya tenemos tabulado, bueno, aquí para 0 segundos vamos a poner que la aceleración es 0, es decir, que no hay cambio de velocidad. Pues vemos que la velocidad en 0 segundos es 4 y se mantiene constante hasta 4, es decir, que la aceleración para 0 segundos también sería 0 metros por segundo cuadrado. Y ahora sí, teniendo ya tabulado esto, graficamos en un plano cartesiano donde la aceleración va a estar en el eje Y y el tiempo va a estar en el eje X, como se ve a continuación. Entonces, en esta gráfica vemos que de 0 a 4 segundos la aceleración es 0 metros por segundo. Luego, en 4 segundos la aceleración cambia a 1 metro por segundo cuadrado y se va a mantener así en el intervalo de 4 a 10 segundos en tiempo.
como se ve en la gráfica. Es como si se subiese un escalón y de 4 a 10 segundos se va a mantener la aceleración en 1 metro por segundo cuadrado. Luego, en el intervalo de 10 a 15 segundos, la aceleración va a ser de menos 2 metros por segundo al cuadrado. Y entonces bajamos otro escalón de 1 a menos 2 metros por segundo al cuadrado. Y esa sería la gráfica para aceleración. Ahora, para la gráfica de posición contra tiempo, vamos a hacer lo mismo. Vamos a tabular tiempo contra posición y vamos a las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado y vemos en cuáles o con cuáles podemos calcular la posición del móvil en un tiempo determinado. Entonces vemos por ejemplo acá que en la segunda tenemos x final y tenemos aquí tiempo. Además tenemos la aceleración que la habíamos determinado con la tabla anterior y además con la gráfica y las velocidades, bueno, la velocidad inicial que nos da la gráfica inicial que nos da. Entonces vamos a comenzar para el intervalo de 0 segundos a 2 segundos. Entonces para este intervalo tenemos que la posición final va a ser igual a x inicial. Entonces la x inicial va a ser 0. ¿Sí? Vamos a partir de 0 metros. Entonces en 0 segundos solo hemos recorrido 0 metros, es decir, no hemos comenzado a recorrer ningún trayecto. Entonces x final va a ser igual a x inicial, que va a ser 0 metros, más la velocidad inicial. Tenemos que la velocidad inicial para 0 segundos son 4 metros por segundo de acuerdo a la gráfica. Ya 4 metros por segundo por el tiempo, pero aquí el tiempo lo estamos viendo en intervalos. Entonces sería en el intervalo de 2 a 0, sería 2 menos 0 segundos más 1/2 por la aceleración. Entonces la aceleración en este intervalo, si vamos a la gráfica que vimos anteriormente o si vamos a la tabla que hicimos de tiempo contra aceleración, vamos a ver que en el intervalo de 2 a 0 la aceleración era 0. Aquí sería 0 metros por segundo al cuadrado por el tiempo. Aquí vamos a poner por aquí al lado, por el tiempo al cuadrado, y el tiempo al cuadrado va a ser este mismo intervalo, 2 menos 0. Y 2 menos 0 al cuadrado, y aquí tendríamos 0 metros, pues daría 0, 2 menos 0 da 2, entonces 2 por 4 da 8, ya, 8 metros por segundo por segundo, el segundo que está acá, más, entonces tendríamos 1/2 por 0, daría 0, y 0 por 2 a la 2, o sea, 2 menos 0 da 2, entonces 2 a la 2 da 4, 0 por 4 daría 0. Daría segundo al cuadrado, acá adentro, y segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se va, nos quedarían metros, aquí segundo con segundo se va, y la respuesta pues nos va a dar en metros, 8 metros más 0 metros, nos va a dar 8. Entonces a los 2 segundos
había recorrido 8 metros. Vamos a hacerlo ahora para el siguiente intervalo, que va de 4 a 2. O bueno, de 2 segundos a 4 segundos. Vamos a hacerlo acá. Entonces x final sería igual a la x inicial. Entonces, para ese intervalo, la x inicial va a ser 8. 8 metros más la velocidad inicial. Entonces, la velocidad inicial en ese intervalo, es decir, a los 2 segundos, son 4 metros por segundo. 4 metros por segundo por el tiempo. El tiempo de ese intervalo serían 2 segundos. ¿Por qué? Tendríamos 4 menos 2 segundos, pues nos daría 2. Vamos a escribirlo aquí de una vez. 4 menos 2 da 2. Daría 2 segundos. Más un medio por la aceleración en este intervalo. Entonces, o más bien para este tiempo de 4. Si miramos la gráfica anterior, en 4 segundos la aceleración también es 0. Sería 0. Bueno, 0 metros por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Y el tiempo en ese intervalo de 4 a 2 pues sería 2 segundos. Sería 2 segundos al cuadrado y resolvemos. Tendríamos la posición final, 8 metros más 4 por 2 daría 8 también. Segundos con segundos se van, nos daría 8 metros más un medio por 0 daría 0 metros por segundo al cuadrado por 2 segundos a la 2 daría 4 segundos a la 2. Segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se cancelan. Nos queda la respuesta en metros. 0 por 4 da 0. X final sería igual a 8 más 8 daría 16. Aquí daría 16 metros más 0 metros. Y acá, de esta multiplicación, finalmente nos daría 16 metros. Entonces, a los 4 segundos, el móvil ha recorrido 16 metros. Y vamos a hacer un último ejemplo de cálculo para el intervalo de 4 a 6 segundos. Entonces, para de 4 a 6 segundos, la posición inicial sí sería 16 metros. Más velocidad inicial para ese intervalo sería la velocidad cuando tiene 4 metros. Sería igual a 4 metros por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado, es decir, 6 menos 4 segundos. Entonces 6 menos 4 daría 2. Entonces de una vez ponemos aquí el 2 segundos más un medio por la aceleración. Y vamos a la gráfica anterior. En 6 segundos ya la aceleración es de 1 metro por segundo. Entonces aquí tendríamos multiplicado
por 1 metro por segundo al cuadrado, la aceleración en 6 segundos, y finalmente por el tiempo al cuadrado. Entonces el tiempo al cuadrado son 2 segundos al cuadrado. Vamos haciendo los cálculos y tendremos acá 16 metros más 4 metros por segundo por 2 segundos daría 8 metros, ya que aquí segundos se va con segundos, más 1 medio por 1 metro por segundo al cuadrado daría 1 medio por metro por segundo al cuadrado, y por 4, o sea, 2 al lado daría 4, y segundo al cuadrado daría segundo al cuadrado. Aquí segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se van. Aquí final sería 16 más 8 da 24 metros, más 4 por 1 medio, sería 4 dividido en 2, darían 2 metros, y aquí nos daría 26 metros recorridos a los 6 segundos. Y bueno, así podemos seguir resolviendo para los demás intervalos y obtendríamos los siguientes resultados. Una vez que ya hemos calculado, pues tenemos aquí tabulado el tiempo contra la posición, y vemos que a partir de 10 segundos la distancia recorrida ya empieza a ir disminuyendo. Por ejemplo, aquí de 14 a 15 solo recorre 1 metro. ¿Por qué? Porque como vemos la velocidad pues ya empieza a decrecer, y por lo tanto la distancia recorrida en el tiempo pues va a ser menor. Ya con los datos de la tabla vamos y graficamos el tiempo en el eje X, la posición en el eje Y obtenemos la siguiente gráfica. Vemos que en el intervalo de 0 a 4 segundos la gráfica se comporta como una línea recta. ¿Por qué? Porque aquí se está comportando el móvil con movimiento rectilíneo uniforme, entonces por eso se comporta como una línea recta. Del intervalo de 4 a 10 segundos, a pesar de que parece una línea recta, ya empieza a volverse un poco más curva, y del intervalo de 10 a 15 segundos se comporta como una curva diferente, ya que la velocidad empieza a disminuir y por lo tanto la posición también empieza a crecer de manera más lenta. Entonces se ve como una curva que se va estabilizando en 83 segundos. Entonces, de acuerdo a estas gráficas, podemos decir que el tiempo de 0 a 4 segundos es movimiento rectilíneo uniforme, ya que no hay aceleración, ¿sí? Por lo que la velocidad es constante. En el tiempo de 4 a 10 segundos se comporta como una gráfica de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque hay aceleración y la aceleración es constante. Ahí la aceleración va es de 1 metro por segundo al cuadrado, de acuerdo a las gráficas, y en el tiempo de 10 a 15 segundos también se comporta como un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero con una aceleración diferente, que es de menos 2 metros por segundo al cuadrado. Y con esto terminaríamos el literal A del primer punto.